buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, son temas de los que, dentro de todos, el fuero, las reformas, reforma educativa, el nuevo aeropuerto, la fiscalía forma parte de este escenario, de lo cual hay que tener muy claros los puntos que deben estar pendientes en esta definición. Pues sí, bastante importante y preocupante nos parece que pareciera que en el debate hemos escuchado un tema muchísimo más enfocado al tema del fiscal que como tal a los retos que debe de enfrentar la fiscalía. Y eso nos parece realmente preocupante y donde tenemos que poner como el ojo. Hemos identificado 5 retos que nos parecen de los más importantes. El primero de ellos quizás el tema de competencias, que es un tema operativo pero también jurídico. Hoy por hoy, imagínense cualquier caso, pensemos en un homicidio cometido por un arma de fuego. Desde ahí, hoy parece que el esquema de competencias que tenemos entre la Federación y los estados es más bien un obstáculo a la justicia, lejos que un camino para llegar a ella. En este caso, por decir lo que vemos que está sucediendo en la práctica es que a la Federación se va el tema de portación de arma y se queda en el fuero local un tema de homicidio. Entonces todos pensaríamos, es bastante absurdo estar investigando 2 hechos que prácticamente, o un mismo hecho que tuvo 2 delitos, ¿no? Derivados en esas mismas circunstancias. Entonces, como ese, vemos otras problemáticas, por decir secuestro, trata de personas, en donde en realidad la ley no es tan clara de qué le toca a cada quien. Y vemos muchísima discrecionalidad de qué casos se van a la Federación y qué casos se quedan en los estados. Y por otra parte, vemos algunos casos en donde hoy la Procuraduría sigue investigando temas, pues digamos, de poca relevancia o trascendencia para lo que nos imaginaríamos debería ser una Procuraduría. Les pongo un ejemplo. Un servidor público de la Procuraduría no entrega su credencial con el nombre, con sus datos, deja de trabajar ahí y resulta que eso se investiga hoy por hoy como un delito de la Federación. Entonces parece que descuidando los temas importantes por atender los urgentes o yo diría prácticamente irrelevantes, ¿no? Entonces el tema de competencias, creo que antes de entrar a ver quién va a ser el fiscal, es qué queremos, cómo visualizamos esa Fiscalía General y qué delitos va a conocer en realidad. Esto que nos mencionas, ¿está dentro de la ley, de estas reformas constitucionales que se hicieron, o solo se enfocaron en pues las cosas más básicas para cambiar este sistema de justicia? El sistema de justicia realmente no le entró fuerte al tema de competencias. Hoy tenemos un esquema de competencias definido de temas específicos como secuestro, trata, que son regulados por el Congreso Nacional, y otros que quedan así como la Federación establecerá los delitos federales y al contrario, pues los que no sean federales son locales. Entonces, sí hay por ahí una iniciativa que creo que se quedó en el tintero, en la cual se pretendía generar una ley que estableciera con mayor claridad el régimen de competencias y que debería aparejar, me parece, este proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía. Estefanía, nos hablaste de 5 retos. Nos quedamos en el primero, así es que vamos a agilizarlo para completar los 5. ¿El número 2? El número 2, definitivamente la eficiencia. Es decir, qué criterios, y todos son como un poco relacionados sobre qué delitos estamos yendo. Rápido les pongo eficiencia. Criterios de política criminal de sobre qué delitos se está yendo la Procuraduría. 3 es efectividad. Hoy la efectividad está bajísima. Si vemos los datos del informe de gobierno, vemos que en delitos de importancia y trascendencia, lavado de dinero, por ejemplo, los resultados son básicamente mínimos, ¿no? 4. Y 4 y 5, que creo que se relacionan mucho, vería el sistema organizacional de la Procuraduría, es decir, estamos trabajando con una estructura prácticamente obsoleta, diseñada para un sistema anterior, que es ineficaz para un sistema acusatorio. Y finalmente el capital humano. El capital humano tenemos que invertirle fuerte, no digo inversión solo en términos de dinero, sino hoy por hoy tenemos ministerios públicos trabajando turnos de 24 por 48 horas, sin capacitación, sin seguridad en el empleo, que realmente no estamos dotando a la institución de los instrumentos necesarios para que pueda cumplir todos los elementos que mencionamos con anterioridad. ¿Y esto se podría arreglar en una reforma constitucional o esto ya sería sobre la marcha?
Yo creo que sería muy importante contar con una reforma constitucional, pero definitivamente creo que no estamos limitados. Hoy el marco legal que se expida para regular cómo va a quedar la Fiscalía General de la Nación, realmente me parece que es la piedra angular que va a definir todos estos puntos y que justo ahí es donde deberíamos de tener el ojo muy puesto, más allá incluso que solo el tema del fiscal, ¿no? El tema de la Fiscalía, todos estos problemas estructurales que vimos no se van a resolver por una voluntad de una sola persona, sino al crear instituciones fuertes y que funcionen de manera eficaz. Estefanía, yo sí quiero regresarme al punto original del personaje, porque en la parte política lo están llevando al terreno de la definición de un fiscal carnal, ¿no? O un fiscal o una fiscalía que sirva. Exacto, una fiscalía a modo del nuevo ejecutivo. Entonces, y de ahí se han soltado una serie de nombres. ¿Cómo estás observando a esto? ¿Crees que caigamos en este tema de que se rehuía del gobierno priista? Pues miren, lo que preocupa más que, les vuelvo a repetir, el nombre en sí mismo, es la estructura que va a tener el fiscal. Hoy saben qué pasa en la Procuraduría, en la federal y en las de todas las entidades. El procurador o el fiscal, incluso los que ya son fiscales, tienen injerencia directa sobre los asuntos que están a su cargo en la Procuraduría. Digamos que tenemos un esquema completamente vertical de toma de decisiones sin autonomía, no solo de la institución, sino de los fiscales como tal. Tenemos que transitar, me parece, a tener un fiscal que sea muchísimo más directivo, que sea encargado de dictar políticas públicas institucionales, esquemas de rendición de cuentas y supervisión y apartarse del día a día de los asuntos. Pero rendición de cuentas y supervisión no lo tenemos, no están obligados, o no está lo suficientemente claro en la operación. Tenemos, por decir hoy, órganos de control al interior, por ejemplo, el caso de la Procuraduría, la Visitaduría General funge como este órgano de control, pero aquí les traigo, por decir, datos muy simples. Del informe de gobierno nos dicen: resolvimos 346 carpetas de investigación de 376 que entraron. Bueno, pero solamente se obtuvieron 2 sentencias. Eso a nivel penal. A nivel administrativo también los resultados son muy reducidos. ¿Qué necesitamos? Esquemas eficaces, tableros de control que día a día permitan al procurador, o en este caso al fiscal, saber qué es lo que está pasando de manera integral y no solo en los 10 casos más importantes. Algo así muy sencillo, que no nos pasen casos como los del Baester. O lo de Javier Duarte, que está a punto de salir por varias cosas. Que no estaba bien integrado con distintos delitos, ¿no? Unos sí y otros no, y otros de manera regular. O en su caso, el caso de Florence Cassés, de esta francesa, que se liberó después de muchísimo tiempo por exactamente por estos vicios en el proceso. Si se fijan, todos los casos que acabamos de ver redundan un poco en lo mismo, más allá del tema que puedan tener políticamente o no los casos, digamos, en lo estrictamente técnico, no está hoy la Procuraduría generando la eficacia y eficiencia para investigar esos delitos, ni pareciera que siendo los más importantes de México. Entonces eso es preocupante, porque imagínense la analogía que hacemos. Si eso está pasando con los casos más importantes, ¿qué está pasando con todos los que no estamos viendo? Entonces, en definitiva, tenemos que ir más allá de los 10 asuntos. Ellos son, digamos, el indicador que muestra que hay un problema estructural, pero tenemos que ir más allá, decir cómo se va a construir esta institución y qué cambios hay que hacer, no solamente cambiarnos de edificio y cambiar el letrero del nombre, ¿no? Muy bien. Estefanía. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Te vemos en 15 días. Gracias.